estamos hablando de esa época, nacido para ser pueblo. Por más que educación que les demos, más cosas que le demos, siempre van a ser. Hay otros que han nacido para la y tienen estos dones, tienen este cuerpo, esta fuerza que han nacido para la. Pero hay algunos que piensan distinto. Y por lo tanto, estos que piensan distinto deben ser. Y Platón entonces planteaba lo siguiente: a que esto se debe educar desde la niñez. Por eso él planteaba lo siguiente: las familias, estamos hablando del pensamiento platónico, las familias se las debe en cierta manera proteger hasta que el niño tenga 8 años. Una de 8 años, el gobierno de cargo de toda la educación, alimento, vestido y educación. Y la mamá o la familia se queda en su hogar. ¿Para qué? Para ir formando desde la niñez el pensamiento que nosotros queremos mañana más tarde tengan estos gobernantes. Quiero hacer énfasis en algunos porque esto es lo que a través de la historia siempre se maneja siempre el poder de la educación. Mientras más temprano metamos a los niños en el pensamiento que queremos darle, más, es decir, cuando ya sean jóvenes universitarios, están sembrados por las semillas que nosotros les hemos implantado. Así que si nos ponemos semillas desde niñitos de una ideología, de una filosofía, de un estilo de vida, entonces esta semilla se va a ir formando hasta que cuando lleguen a universitarios o lleguen a ser gobernantes, inconscientemente van a gobernar o van a dirigir según lo que hemos pensado. Este es el pensamiento platónico que todos los regímenes han de cierta manera querido imitar en el transcurso de la historia. Entonces aquí hay unos conceptos que podríamos leerlo o ser sobre los estilos de gobernantes que podríamos tener: la aristocracia, la oligarquía, democracia, etcétera, etcétera, que normalmente es como algo que podríamos conocer. Voy a pasarme a la Revolución Francesa. Importante entender la Revolución Francesa como arte de la política. Recordemos, vivimos ya en una época, y hemos pasado los errores, hemos pasado los grandes imperios, se han dado los pequeños reinos, y estos reinos absolutos, el rey decía lo siguiente: yo he nacido siendo rey, y mi derecho es por cuna, yo moriré siendo noble. Si tú naciste pobre, morirás pobre, porque esta era voluntad de Dios. Entonces, la sociedad francesa es una sociedad que se había estado en este estilo de pensamiento. Si tú naciste pobre, tienes la obligación de morir pobre. Si tú naciste rico, tienes derecho de nacer rico. Si alguien se atreve a quitarte estos derechos, debe morir. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Y ustedes lo conocen muy bien. La Revolución Francesa va a acuñar 3 términos: libertad, igualdad, fraternidad, que entre comillas son términos muy hermosos, muy bellos, pero va a plantear ahora otro motor distinto. He hecho énfasis en Platón, que dice que solamente los pensadores deben gobernar, a los niños se los debe atacar. La Revolución Francesa también toma este pensamiento, es decir, el pueblo nunca puede pensar porque el pueblo siempre piensa en comida y diversión. El pueblo no tiene capacidad de pensar algo más. Por eso es un grupo de pensadores que dicen que este estilo de sociedad no puede seguir más. Tenemos a Voltaire, Rousseau, todos estos grandes franceses, pero ellos dicen, causas de que la sociedad francesa se ha quedado y es el clero, es la religión. Entonces nosotros debemos dar a la religión de la vida de la sociedad. La religión lo único que hace es, entre comillas, adomar. Entre comillas, es simplemente ahí calmar entre los estados de ánimo para que no se den cuenta de que hay algo más. Entonces, aquí hay algo que quiero que ustedes lo recuerden para ir pensando
en los últimos puntos de esta pequeña reflexión. El motor de ciudad. Entonces, los pensadores les dicen lo siguiente: no va a haber un cambio si no hay un motor que los hace cambiar. No va a haber un cambio mientras nosotros no hagamos despertar al pueblo, porque vuelvo a repetir, el pueblo lo único que piensa es en comer, divertirse. Entonces, el motor del cambio de la sociedad lo van a en estos tres términos: libertad, igualdad y fraternidad. Pero les recuerdo o hago énfasis, no está hablando nada de fe ni de religión, es totalmente atea. Entonces la libertad se va acuñando con el concepto de que nadie me reprima, de que nadie me estanque. Igualdad se está diciendo en que ambos podemos en cierta manera lograr los éxitos. Si yo soy pobre, algún día puedo terminar siendo rico. Y fraternidad está conceptualizando de este lado cristiano o religioso, lo está conceptualizando desde el lado del nacimiento. Todos nacimos en una misma patria y por lo tanto todos somos ciudadanos de un mismo estado y por lo tanto todos somos hermanos de un mismo gobierno. ¿Qué pasó entonces? Estos son los grandes pensadores, la Ilustración. Entonces, la Ilustración, si vemos un poquito este esquema, tiene unos principios. Que la religión tiene la Biblia, la Ilustración dice, nosotros no podemos sin una Biblia. Y entonces acuñan la Imperia, donde está todo el concepto, todos los pensamientos y toda la ciencia, para que todos tengan la posibilidad, entre comillas, de poder ser educados. Es un movimiento entonces en el cual se saca a Dios. Dios no puede estar en esta ecuación porque Dios, entre comillas, la religión, el clero, siempre ha sido servir al poder de Dios. Entonces, la Ilustración, estos pensadores, entonces van a acuñar este estilo de pensamiento. Bien, entonces, ¿qué hace esto con la Revolución Francesa? Entra en un caos. Lo sabemos por la historia, que la Revolución Francesa en realidad fue una semilla, tuvo que madurar por mucho tiempo. Parió democracia en Francia, que después luego viene Napoleón, otro emperador. ¿Por qué no? Porque al volverse el caos de que todos quieren ser iguales, en que todos quieren ser hermanos, en que todos quieren la libertad, y no alguien que los gobierne, es decir, que ponga reglas y límites, entonces cayeron en la época del terror. Todo el mundo se echaba o tiraba el dedo para acusar de que no quería revolución y comenzaron a decapitarse así. Murieron un montón de gente y vemos que en la época de terror de la Revolución Francesa termina o se tranquiliza con un nuevo imperio, que es el de Napoleón Bonaparte. Hay un pensar, pasamos los siglos, ya tenemos la libertad de Estados Unidos, la libertad de Francia, etcétera, etcétera. Hay un pensador que dice lo siguiente: con tiempo, los ciudadanos, la política, se están estancando. Entonces, siempre necesitamos un motor para que se dé estos grandes cambios. Y para que se dé estos grandes, Hegel, que es un filósofo, dice que debe haber una dialéctica. ¿Qué significa dialéctica? Significa confrontación, un diálogo, ¿no? Entonces, yo opino una cosa, y la otra persona que me escucha opina otra cosa. En esta confrontación de ideas está moviendo la sociedad. Entonces, Hegel dice en su pensamiento que esto debe suceder en todos los estrados de la sociedad. Debe haber esta dialéctica, esta tesis, antítesis, seguir la síntesis, ¿no? Es decir, la lucha de contrarios. Esto es interesante porque esto también lo va a heredar Marx. Marx dirá, Hegel es el punto de partida
Pero Hegel faltó algo más. Marx está viviendo ya en Inglaterra, Marx está viendo la revolución industrial y Marx se da cuenta los, entre comillas, los que llama proletariado, es una gente que está siendo explotada, es una gente que está siendo esclavizada por los grandes oligarcas, entre comillas, grandes dueños de las industrias. Entonces, Marx debe haber una dialéctica distinta, debe haber una lucha distinta. Entonces, para que se dé este motor, esta lucha, entonces tenemos que hacerles entender al pueblo, a la gente obrera, de que se les ha quitado derechos, de que les ha quitado el arte de ser gobernantes. Los únicos que gobiernan o gobiernan son aquellos que tienen. Entonces, la dialéctica de Marx es una dialéctica totalmente económica. Marx, que piensa o está en Inglaterra, no logra hacer crecer el pensamiento en Inglaterra, donde él piensa que comenzaría el pensamiento marxista. Lo vemos que nace en la Rusia y vemos que nace luego en China. Y aquí hay un pensador que hace posible esto, es Antonio Gramsci. Y él comienza con esta frase bastante interesante. Tú vales mucho y te han dado poco. Este pensador dice, se quedó solamente en la economía. Todo lo vio de la economía. Pero llegarán momentos en los cuales ya no tengamos que pensar en la economía. Entonces no es dialéctica. No va a haber esta lucha. Entonces este pensador dice que lo que mejor podemos es buscar otro contrario. Entonces él comienza a luchar por los derechos de la mujer. Y entonces les comienza a decir a las mujeres, tú vales mucho, pero te han dado poco. Entonces comienza el movimiento de los derechos de las mujeres. Y esto lo podemos ahora sí arrastrar hasta pensamientos modernos. Tú vales mucho y te ha dado poco. Esto es una lucha de contrarios. Una lucha en la que tiene que haber algo al cual me tengo que enfrentar para que en esta diálica, entre comillas, pueda surgir un movimiento, una revolución, un arte de gobernar. Todo esto, hermanos, ¿para qué sirve? Porque he querido un poquito comenzar con la filosofía griega, introducirme en una gran revolución francesa, luego introducirme en el pensamiento que en cierta manera está gobernando hoy el mundo actual. Porque una de las cosas que se ha actualizado en esta lucha es ahora contra los valores que ellos han declarado como antiguos y arcaicos. Entonces, vayamos con el pensamiento de Gramsci. Tú vales, pero te han dado poco. Vale ser feliz, tú tienes que ser feliz, pero gozas poquito. Tu padre, tu madre, tú mismo, te has esforzado en un montón de cosas y poquito. Mira, date cuenta que tú tienes opción sexual distinta, mucho, pero hay un mínimo, una estrecha personas en la sociedad que te limitan derechos. Entonces, tú que tienes una opción sexual distinta, date cuenta que vales mucho, pero te han dado. Mujer, por mucho tiempo te han humillado, por mucho tiempo te han reprimido, por mucho tiempo botado a un rincón en la cocina o en la crianza de los hijos. Vales mucho, pero te han dado poco. Y por lo tanto, ahora date cuenta de que tú has nacido para ser feliz. Este pensamiento, hermanos, es el pensamiento que ahora está gobernando la sociedad y las políticas de las sociedades actuales.
Ya pasó la moda de las luchas revolucionarias, ya pasó la moda de las luchas del comunismo, si queremos, punto, entre la izquierda o la derecha, entre lo negro y lo blanco. Entonces, los pensadores actuales, los filósofos actuales, de Nietzsche, Kant, entonces tenemos que acuñar algo que siga moviendo la sociedad y que pueda esta dinámica dialéctica para los cambios en la sociedad. Entonces, como les decía, y he dado énfasis a estos puntos para traerlos ahora aquí y poder editar con ustedes. Primero, atacar a los niños. Tenemos que atacar a los niños desde muy temprana edad y meter nuestras ideologías. Y esto es lo que están haciendo los gobiernos actuales. Por eso es importante para la iglesia, para los valores cristianos, velar sobre la educación. Por eso también para los políticos es importante meter desde muy temprana edad sus ideologías. Segundo, tiene que haber ahora siempre una lucha, tiene que haber siempre un malo, un bueno. Este bueno y malo, entonces lo vamos a formar. Si yo soy del LGTB, yo soy el bueno. Los demás son los malos. La iglesia es la mala. Los cristianos son malos que no me dejan ser feliz. O no me dejan ser feliz, entonces yo tengo que luchar, defenderme, porque yo que pertenezco al LGTB me han humillado siempre. Tercero, a las mujeres. Mira, date cuenta que tú siempre has sido vista como mejor, inferior al varón. Entonces, para que tú ganes todos tus derechos, que vales mucho y te han dado poco, entonces tenemos que formar un enemigo, que es el varón. Entonces, mujer, tienes que ir con el varón. Tienes que volverte varón. Y verte varón, entonces tienes que dejar de hijos, tienes que tu sexualidad sea como el varón y tienes que cuenta que tú tienes que ir en todos los lugares donde existe un varón. Que si el varón llegó a la luna, tú puedes llegar no solamente a la luna, sino hasta Marte. Date cuenta que el varón ha sido siempre para ti un enemigo natural y por lo tanto lo tienes que destrozar. Entonces, esto es el pensamiento que está riendo en nuestras sociedades. Nacimos para ser felices. Esto es lo que está dándose en todas nuestras esferas, desde la juventud, la adultez y la ancianidad. Soy feliz. Entonces, ahora, una vez que yo he manejado esto, es decir, he creado, entre comillas, esta lucha entre los buenos y los malos, esta lucha entre quién es el negro y quién es el verde o el azul, el naranja y el celeste. Entonces, como he creado los enemigos, ahora yo voy a manejar lo que tú deseas. Y para manejar lo que deseas, voy a manejar estas cosas que podrían ser otras distintas, pero quiero énfasis a lo que se maneja ahora. Una vez yo he planteado la idea, sembrado de la idea de crear enemigos donde tú o te has sentido destrozado por la corrupción, por la injusticia. Entonces, una vez que tú te has creado enemigos, un enemigo o una enemiga, entonces voy a manejar la salud, voy a manejar el bienestar, voy a manejar tus relaciones fraternas, amigos, voy a manejar tu familia. Entonces, ¿cómo manejo esto? Yo sé que tú quieres ser feliz y como quieres ser feliz, entonces, mientras más salud tengas, mientras más cosas en la salud tengas, tú me vas a apoyar. Mientras más bienestar te ofrezca, más placeres te ofrezca, tú me vas a apoyar.
Mientras más libertad, mientras más, entre comillas, diversión, placer tengas con tus amigos, con tus amigas, entonces tú me vas a apoyar. Y por lo tanto, vamos a acuñar conceptos distintos de familia. Ya olvidémonos, nos dicen los pensadores, olvidémonos de las clásicas de varón y mujer, porque la familia clásica de varón y mujer es una familia caduca, es una familia en la que simplemente terminó, porque es en el lugar donde más daños, donde más violencia se hace, tanto formemos otras familias, varón con varón, donde se aman, se respetan, quiere, mujer con mujer, donde se aman y se respetan, yo que quiere, entonces dando estos valores, por lo tanto, vamos a ser felices. ¿Por qué es importante, hermanos, pensar esto? Porque es importante ver cómo los hombres que han pensado, primero quitaron la religión. Y si el primer enemigo, la religión. Y comenzaron a cargar baterías para irse contra la religión. La religión, Marx dirá, por ello, es el opio del pueblo, dirá que Dios es un envidioso y por lo tanto no le gusta que el hombre progrese y por lo tanto lo tiene como el esclavo, como el subyugado y por lo tanto para Nietzsche será el policía, aquel que simplemente ve cuando te equivocas y cuando te equivocas te manda a un lugar llamado infierno. Entonces, el primer gran crearon estos pensadores y que hoy lo siguen creando es la religión. Y ahora, una vez sacado la religión, vayamos retrocediendo a algunos puntos y conceptos. Primero, Platón decía, no todos pueden gobernar, solamente los únicos que pueden son los pensadores, los filósofos, decía él. Este concepto se ha acuñado en el transcurso de la historia. Así que no todos pueden, entre comillas, dirigentes de un Estado. Solamente pueden ser aquellos que los hemos preparado, aquellos que han nacido para esto. Y para que esto se dé, hay que tomar la educación a los niños. Segundo, hemos atacado la religión. Nos cuenta que lo único que ha hecho el clero, los padrecitos curas o como se llame, lo único que es adormecer las conciencias y apoyarse siempre hacia el poderoso. Entonces nunca ha habido un movimiento que haga que la sociedad. Por lo tanto, saquemos la religión y eso fue la francesa. Una vez que la revolución triunfa en todos los estados, viene el nuevo pensamiento, un orden. Tenemos que crear enemigos que siga habiendo revoluciones. No nos quedemos en las revoluciones de la sala, sino en la revolución pensamiento. Entonces, en esta dialéctica, lucha de contrarios, tenemos siempre un enemigo y este enemigo lo vamos a formar. Una vez creado este enemigo y tenemos enemigos ya en nuestra mente, entonces ahora vamos a atacar los puntos en los cuales la sociedad pide para ser feliz. La salud de los amigos, la fraternidad, la amistad, la familia, etcétera, y etcétera. Entonces, una vez que la religión ya no está presente en la vida de los seres humanos ni en la sociedad, vamos a meterle algo más para que creamos un caos distinto. ¿Y por qué es importante esto? Porque mientras haya caos, cuando ya se en tela de juicio todos los dogmas, principios, cuando todo él piensa que su verdad es la única verdad, que el dogma solamente está en la mente, padrecitos, hermanitas, porque tiene que ser a rajatabla un papa,
Y por lo tanto, yo digo que es rojo porque yo creo que es rojo, a otro me diga que es verde, para mí, y me importa un comino si los demás dicen que es verde o rojo. Entonces, tenemos que producir algo más para que se dé el caos. ¿Y por qué es importante que se dé en el pensamiento? ¿Por qué es importante dinamitar dolores? ¿Por qué es importante entonces que estos principios en los que las sociedades se han ido formando? Porque cuando hay un caos, entonces gente va a tener que ver a un caudillo, a un gobernante. Esto lo acuñó Julio César. Julio César en la era, recordemos, ya ha vivido estas tribunales, estas luchas civiles, y cuando César está en la Galia y como cónsul en la Galia, le dicen lo siguiente: Roma está hecho un caos. Roma ya no se sabe quién gobierna. Entonces Julio César dice, ha llegado el momento. Pasemos el río de la Galia y entremos a Roma y gobernemos Roma. Entonces, en el caos nace el caudillo. Es que nace el caudillo, nace el tirano. Bien, ¿cómo se forma el caos entonces? El caos se forma bajo estos tres principios. El principio de lo inmediato, de la codicia del corazón o la seducción de lo fácil. ¿Qué significan estos tres puntos que puede haber muy también? Que para que formemos caos, entonces nos tiene que dar todo inmediato. ¿Para qué esperar 5 años? Puedes comprar tu título en Azángaro y tener un mes el título. ¿Para qué te vas a esforzar toda la noche a estudiar? Plagiando, puedes sacar la misma nota de aquel tonto que quedó estudiando toda la noche y sacó 11, plagiando sacaste 20. Entonces, lo inmediato, ¿para qué esperar hasta el matrimonio del cuerpo de una mujer y tener sexo? Yo inmediatamente le puedo dar un abrazo, un beso o un poco de licor, inmediatamente puedo tener sexo con esta mujer. Para esperar entonces que estar ahí esperando el proceso natural o el proceso normal llegar a la meta si yo puedo tener las cosas inmediatamente. Este es el principio de la acción. Si tú eres presidente, gobernante, tú eres entonces, ¿para qué tienes que esperar 5 años, 20 años para que la sociedad pueda cambiar y todos tengan? Tú en un de dedos puedes tener millones. Entonces haces el contrato, haces algún comercio de la mesa. ¿Para qué? Para que simplemente evitemos el tiempo. Porque más rápido sean las cosas, entonces hay un cambio. Entonces ataquemos a los poderes. ¿Para qué esperar 5, 6, 7, 8, 10 años si tenemos un segundo con un decreto, con algo, poner y dar este cambio? El caos. Entonces sabemos que el hombre por naturaleza es codicioso. Sabemos que el hombre por naturaleza le gusta el dinero, le gusta el placer. Entonces vamos a las pastillas, los caramelos que el hombre corazón. Entonces vamos a la envidia. ¿Y cómo a la envidia? Engañándolos, haciéndoles creer que lo que están viviendo es una verdad, en realidad es una gran mentira, la codicia del corazón. Entonces les vamos a hacer creer que ellos han cambiado, pero en realidad no han cambiado. ¿Para qué? Que su vida, su sociedad se vuelva un caos. Y poner ejemplos ya de la parroquia. Entonces tú que vas a un grupo parroquial, fraternidad, que crees que has cambiado, termina la fraternidad, termina la reunión y lo primero que hacemos es emborracharnos. Lo primero que hacemos es hacer y sacar
todas las cosas mundanas y inmediatamente lo justificamos. Y lo justificamos diciendo, bueno, es que soy joven, es mi cumpleaños, bueno, una vez al año no hace daño. Y vamos en esta justificación para hacerme creer que me voy a la parroquia y tal vez fieso y me hacen creer que la misericordia de Dios está ahí presente y por lo tanto Dios me perdona cada vez yo peco. Entonces lo único que estoy haciendo es alimentar esta codicia del corazón. Y es que hacemos dentro de las ideas, les comenzamos a hacer creer que, entre comillas, bien, que tienen algunos valores, pero siguen viviendo o deseando lo que los demás. Entonces, para que ellos sigan deseando más, los demás viven, meterle a través de los medios de comunicación todas estas para que deseen que lo que están mejor de lo que están viviendo. Vas a la iglesia y te prohíben ir a una fiesta. Vas a la iglesia, pero te prohíben tomar. Vas a la pero que te prohíben. Entonces vamos a verte con imágenes, con un montón de cosas, haciéndote ver que la mejor felicidad es tomar, tener sexo y cosas por el estilo, con todas las dinámicas y las artes de comunicación para despertar la codicia de tu corazón y hacerte creer simplemente que has cambiado. ¿Para qué? ¿Para qué es importante? Porque esto va, hermanos, a querer todo fácil. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, de los roqueales, tienes que venir a las 8 y salir a las... ¡Oh, qué trágico, qué difícil! Tienes que ver a misa bien vestido. ¿Qué? Dios no mira las cosas de afuera, sino el... Queremos fácil, facilísimas, que se den así. Si Dios mira el corazón, ¿para qué está lo que esté vestido afuera, adentro? Dios mira el corazón. Queremos las cosas fáciles, estudiar, meditar, escuchar charlas o leer libros. ¿Qué cosas fáciles? Si ya sabemos que Dios es amor y todo. Queremos las cosas fáciles, ¿no? ¿Para qué entonces tantas cosas, reglas, cosas por el estilo, no sé, principios, reglamentos? Si queremos fáciles, una vez que tenemos las cosas fáciles, somos felices. Y esto, hermanos, está ahí metido constante. ¿Y para qué sirven estas tres cosas que he podido poner? Vuelvo a repetir, hay muchas más para crear caos. Caos en tus principios, caos en tu sociedad, caos en tu mente. Entonces, caos en tu mente, caos en tu sociedad. Es fácil, entonces, comenzar a plantear caudillos. Entonces, cuando yo te digo que la religión es cosas del siglo pasado, tú vas a creer que sí, pues, la religión, cosas del siglo pasado. Que la virginidad es un cuento que nadie se ha vivido y simplemente es cosas del siglo pasado, o siglo XVII, XVIII y XV, si alguna vez alguien lo vivió. Sí, pues, ¿no? Entonces, como ya hay caos en mente, comenzó a desertar que es verdad. El aborto, por ejemplo, que hemos escuchado. Entonces, ponemos el aborto como el símbolo de aquellas cosas que hemos ido logrando, porque hay niñitas, porque hay personas, porque hay mujeres que han sufrido algo tan aberrante e indescriptible. Entonces, yo te voy a decir que si tú abortas, aún cuando sea horrible, cuando sea una decisión de placer, es algo que va a ayudar. Como ya hay caos en tu mente, entonces comienzo a decir sí. Si la iglesia dice que abortar es un pecado, es cosa de ellos. Porque en realidad la iglesia nunca se puso en mi zapato. Como hay caos en mi mente, entonces comienzo a aceptar todas estas cosas. Y así podríamos poner el ejemplo de la eutanasia y el ejemplo de la fornicación, etcétera, etcétera. Bien.
Entonces, para tomar en cuenta, hermanos, la política es importante, sí. Como les decía, introducir esta pequeña reflexión, es un animal político, es un animal social. Tú vas a gobernar y tú vas a ir. Cada vez que tú decidas en un pequeño grupo, aunque sean de dos, ya estás haciendo política. Y por lo tanto, esta política va a ser las decisiones que tú en realidad tienes en tu corazón. Y esto lo vas a trasladar en la vida social, vida civil, como también la vida de tu fe y de tu religión. Entonces, ahora que hemos creado, ahora que ya hemos formado los enemigos, voy a describir algunos instrumentos, cómo hacer que esto se haga realidad concretamente. Por eso, en esto, para tomar en cuenta cómo se forja esto en los pensamientos actuales, que alguna vez lo hemos escuchado. Una cosa que se repite constantemente, a veces pasa a ser verdad. Y estas cosas repetidas constantemente, todos los días, a toda hora, se vuelve verdad. Y entonces, inconscientemente, mi pensar ya está en lo que todos comienzan a repetir. Vean ustedes, ya si queremos poner algunos nombres de la política actual, no, por ejemplo, la vez pasada conversaba o de la oportunidad de preguntarle a un niñito de 8, 9 años, del cuarto, quinto primaria, y le decía, ¿y cuál es el peor político en Perú? Ay, decía este niño, el peor político es Keiko. Y le decía, ¿y por qué Keiko es el peor político? Porque mi papá todos los días dice, ella es esto, que ella es aquello. Ah, interesante. Esta repetición de cosas, entonces hace, por ejemplo, en este niño, por ejemplo, tonto, que crea que es verdad. Entonces, yo siento, pienso, porque me van poniendo argumentos verdaderos o cosas por el estilo, entonces yo voy creyendo que es verdad. Entonces, por ejemplo, a nivel sexual, nos han ido introduciendo a nivel sexual, repetidamente diciéndonos cosas, ¿no? Mira, a través de la televisión, a través de Netflix, a través de estas plataformas hoy modernas, las personas más felices son aquellas que tienen sexo en la primera cita, en la segunda cita, que las relaciones amorosas, las más fuertes, son aquellas que tienen sexo antes. ¿Por qué? Porque ya saben si son compatibles sexualmente, que si pueden amarse. Entonces, en todos los medios de comunicación, repitiendo que esto es verdad, verdad, que esto es verdad. Entonces, cuando yo enamoro a los 13 años, y también en la educación me hablando de que yo me tengo que cuidar porque un día voy a tener sexo, entonces, cuando tengo mi enamorada, lo primero que voy a hacer no es amarla, sino tener sexo. Entonces, aquí juega un rol muy importante los medios de comunicación. ¿Quién descubrió esto? Hitler. Hitler descubre que para gobernar al pueblo alemán tenía que, en cierta manera, despertar todos los sentidos. En sus grandes avances tuvo Hitler, comenzó a decirles lo siguiente: nosotros hemos sido humillados por el Tratado de París. Francia, al perder, los alemanes, al perder la primera, nos humilló. Y por lo tanto, nosotros tenemos que volver a recuperarnos. Entonces, Hitler, a través de sus de comunicación todavía muy iniciales, en los cines, en la radio, comenzaba a proyectar el auge económico.
Cuando él entra como canciller, comienza a decirle a todos los alemanes que él ha logrado lo que nadie en 20, 30, 40 años, él lo logró en 6 meses. Entonces, el auge económico ha sido logrado por Hitler, por el gran canciller del Tercer Reich. Entonces, constantemente van bombardeando y solamente sacando los grandes logros que hacía Hitler. ¿Para qué? Para que toda la sociedad alemana pensase, creyese que lo que decía Hitler era lo mejor. Preguntémonos si los alemanes son la raza, dicen, la raza más pensante, fría, calculadora, ¿por qué no se dio cuenta que Hitler era un demonio, si queremos poner esta palabra? Porque fueron bombardeados constantemente a través de medios de comunicación muy remotos de que Hitler hacía las cosas bien. Medios de comunicación que los grandes banqueros estaban oprimiendo la economía alemana. Y estos grandes bancos que cobraban grandes estaban en manos de los judíos. Y por lo tanto, raza judía que oprimía al alemán debería en cierta manera desaparecer. Las consecuencias de este pensamiento. Entonces, a través de los medios de educación comenzaron a bombardear al pueblo alemán de que había otra forma de vivir la sociedad. Entonces comenzaron también a decir a través de sus medios de comunicación todo lo que gastaba inútilmente el Estado. El Estado gasta un montón de dinero en delincuentes, en las cárceles, que son personas que ya están corruptas desde su ADN, que no van a cambiar y que gastan un montón de dinero y que los tienen que mantener ociosos en salud, darles comida y darles un lugar donde vivir. Entonces Hitler comenzó a decirle al pueblo alemán, esto lo podemos solucionar, matémoslo. Y mataron muchos delincuentes y a las personas que él llama el estorbo de la sociedad, trasados mentales y niños con Down. Todo a través de los medios de comunicación. Porque todos los días, a través de la radio o a través del cine, planteaba sus ideas hitlerianas. Entonces, hay otro principio para ir forjando estos enemigos y creando caos y forjando estos caudillos para manejar políticas de los estados. Es el engaño psíquico de la publicidad. Todo constantemente se vuelve un engaño. Todo vemos que presentamos en la televisión, ya sabemos que es un engaño. Sí, nos gusta ver la propaganda, pero ya sabemos que es un engaño. Entonces, todos los medios o todas las propagandas sabemos que es verdad, también inconscientemente sabemos que es un engaño. Porque tenemos mucho miedo a utilizar el Internet cuando abrimos una página y nos preguntamos, ¿será verdad o me están engañando? Porque ya en la conciencia sabe que toda publicidad hay algo de engaño. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ver lo verdadero con el engaño. ¿Por qué bombardear a través de los medios de comunicación cosas verdaderas, cosas falsas, para que en nuestro caminar pensemos que todo está ya contaminado con el engaño? Entonces, si planteo, por ejemplo, un principio religioso, mi mente va diciendo, tiene verdad, pero también hay un engaño detrás, ¿no? Separa el padrecito, aguas bonitas y bellas, pero ya sabemos que hay un engaño. ¿Quién sabrá lo que hace este padrecito? Tal vez es un pederasta, un mujeriego, no lo sé. Entonces ya sabemos que este hombre un engaño. Entonces, para eso sirve este tipo de publicidad. Y esto también toca, en cierta manera, a la ciencia. Pongo ciencia de algo que no debería, de manera, ser discutible, pero
¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene su opinión y que cada uno cree que su opinión es la única verdadera. Entonces, si tú no piensas igual que yo, entonces estás contra mí, por tanto te tengo que desaparecer. Entonces, la ciencia, los dogmas, son principios que ya no son verdades absolutas. Entonces, como no son verdades absolutas, todo es relativo. Todo es del punto de vista que tú lo ves. Entonces, si tú eres católico, tendrás un cristiano. Yo no soy ni católico ni cristiano, entonces mi punto de vista es distinto a ti. ¿No? Si yo soy musulmán, entonces mi religión es distinta a la tuya. Y así podríamos poner todo lo relativo. Entonces, lo que tú dices para mí no es amor. Entonces, si yo soy de la religión hindú, que tiene un montón de dioses, y tú tienes, entre comillas, un solo Dios, entonces todo es relativo. Entonces, en esta relatividad, en estas contradicciones frecuentes de principios, entonces también caemos. Dios es el Dios de todos. Entonces, lo único que importa es rezar a un Dios. No importa cómo se llame este Dios, si es Jesús, si es Mahoma o si es cual, todo es Dios. Entonces, no importa, no, si yo soy católico, mañana soy protestante, mañana musulmán, por tanto, al final es el único Dios. Como es el único Dios, entonces al fin Dios me va a salvar. Entonces, ya los principios verdaderos ya no hay ninguno, porque todo pone en tela de juicio. Este es el relativismo que el Papa Francisco ha dicho y ha denunciado en una sociedad europea que ya no es cristiana, una sociedad europea donde no se cree más en Jesucristo, en los dioses antiguos que han ido volviendo a destapar y despolvorear. Entonces, si tú piensas distinto, tenemos ahora los medios de comunicación para destruirte. Lo vemos, lo escuchamos, ¿no? Tenemos el Twitter, el Instagram o tenemos estas cosas, WhatsApp. Tú di una cosa que aparentemente no estás pensando conforme, entonces yo te voy a bombardear con todo mi ejército para que tú no eres una persona grata para la sociedad, ¿no? Y a veces lo hemos visto también aquí en el Perú. Cuando alguien se atrevió a decir de que estaba en contra del aborto, todos los troles, todo el movimiento feminista, etcétera, etcétera, bombardearon al hombre, al hombre y no al pensamiento. Entonces, todo esto, hermanos, solamente nos lleva a un solo punto. El auge de la filosofía esencialista. ¿Qué significa esto? No quiero alargarme, sino terminar con este pequeño. Tenemos que vivir el hoy. No importa el mañana. Tenemos que salvar el hoy. No importa el cielo. No sé si habrá cielo, no sé si habrá infierno. Lo único que importa es vivir el hoy. Vivir la existencia. Entonces, como importa lo que tú vas a vivir, el hoy, y no el mañana, y no el cielo o el infierno, entonces este estilo de vida, esta forma de pensar, también se ha contaminado todas las esferas. Y esto me ayudará un poquito a introducir en el otro subtítulo de la fraternidad. Como ya no crees en el cielo, ¿qué importa si vienes borracho a una reunión de la Jufra? Como ya no creo en el cielo, ¿qué importa si yo estoy enamorando con 2 o 3 chicufras? Si yo ya no creo en el cielo, ¿qué importa si hoy día estoy aquí de asquerosidades y mañana me desaparezco? Entonces, hermanos, pertenecen a este movimiento de la JUF. La primera pregunta es si ustedes
creen en el cielo. Si yo creo en el cielo, entonces yo tengo que preparar el cielo. Entonces constantemente me tengo que preguntar que lo que estoy haciendo, decidiendo, viendo, gobernándome, me vaya al cielo. Porque si yo no creo en el cielo, tampoco creo en el infierno. Y si no creo en el infierno y no creo en el cielo, entonces voy a vivir el hoy. ¿Y el hoy qué significa? Diversión, placer, libertinaje y todas las cosas que hemos ido pudiendo meditar en el transcurso de nuestra vida. Bien, gracias. Ahora sí. Preguntas, dudas, sugerencias. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestro hermano Percy? El micro abierto está. Yo tengo una duda, hermano Percy, buenas noches. ¿Cómo tiene que ver estas energías con la política, no? Porque pasa que no todos, ¿no? El peligro bueno, de estas ideologías que han mencionado, ¿no? Como aborto, LGTB, todo. ¿Qué tanto tiene que ver en la política y sobre todo ahora en la política peruana, ¿no? Bien, a ver, ¿por qué he tocado un poquito del pensamiento filosófico? Porque yo no sé si ustedes han escuchado, no es un solo pensador, sino es este conjunto de pensadores que se tiene que dar todo el mundo para que todo el mundo piense igual, para pensar igual, para que se puedan gobernar otros principios distintos a la. Entonces, si nosotros destruimos la religión, cualquier tipo de religión, maoísta o hinduista, todas estas religiones, las 5 religiones aceptadas, y nosotros la destruimos, entonces nosotros planteamos un nuevo estilo de vida. Por eso es importante ver también en nuestra política peruana, está muy contaminada con un marxismo moderno bastante solapado. No sé si respondí tu pregunta. Hermano, tengo una duda más. Pasa es que muchos creen que incluso esto de la pandemia, ¿no? Que esto de la nueva orden mundial no es un juego, ¿no? O es como que conspiración, ¿no? Que es como que un invento. O sea, no, realmente conscientes de que realmente está pasando. Encontramos en una guerra, una guerra cultural. Entonces, ¿cómo se podría de repente utilizar estos temas o qué fuentes se podría de repente, usted nos recomienda para enterarnos, ¿no? De esta realidad, ¿no? Que es como que fuera de la burbuja de entretenernos, ¿no? Es algo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué fuentes de repente nos recomienda? Quiero partir un poquito de lo que el Papa Francisco dice. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el mundo en el cual yo voy a heredar a nuestros hijos, ¿no? A los hijos que humanamente uno puede. Esto me puede ayudar a entender de que si destruimos principios que nos han ido gobernando a través de la historia, entonces nos va a destruir a nosotros mismos. He tratado de meterme en la Revolución Francesa porque ellos fueron los que sacaron a Dios de un momento y fue años de matanza, se mataron entre ellos mismos. Entonces, si sacamos a Dios de la dirección de la vida, entonces nos vamos a matar. Hawkins, ¿no? Este gran físico, Hawkins, no sé cómo el nombre, Hawkins, no sé si lo recuerdan, este gran físico dice, yo no creo en Dios, pero en la ecuación de mi vida, o en la vida, en la ecuación Dios es importante en el mundo. Algo decía él antes de morir, tal vez pueda haber en mi ciencia, en mi física, que Dios existe. Pero yo saco
a Dios de la ecuación, el mundo se destruye. Entonces, es lo que nosotros como jóvenes cristianos tenemos que darnos. ¿Qué sociedad mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Lo segundo, que vuelvo a insistir, si estoy realmente creyendo en el cielo, ¿no? Si tú crees en el cielo, si creemos en el cielo, les aseguro que hay muchas cosas que vamos a ir. Había una pregunta por ahí, ¿es igual marxismo que socialismo? Socialismo y marxismo, poquito de la mano, es decir, el movimiento marxista pare al socialismo. El socialismo, el querer recuperar algunos derechos perdidos, esta revolución, la revolución, sí, feudales, etcétera, que trata de resurgir algunos derechos naturales. Pero el problema es que el principio en el cual se va a basar el cambio, ¿no? Entonces, y esto es importante, que decía, es importante saber el principio donde yo me poner como punto de origen. Yo puedo ser una persona muy entregada a los pobres, muy entregada al cambio de los pobres, pero mi principio, si es que estoy en el camino cristiano correcto. Es Jesucristo, entonces estando a un principio ateísta y por lo tanto llegaré al comunismo. Bien. Pregunta, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. La palabra nosotros atemos en la tierra va a quedar por ejemplo, a la hora de votar, si un candidato que, digamos, va a generar caos, ¿no? En lo que va a ser en estos próximos 5 años, por ejemplo. Nosotros vamos a ser partícipes de eso diciendo, y por el otro lado, el caos, que nos provoquemos o autoprovoquemos un caos dentro de 5 años. Tu pensamiento. No te he entendido muy bien porque hay cosas que se ha cortado, pero sí, esta es lo que te entendí. Yo, si hay candidatos que están en contra de mi fe, yo les diría cuando vayan a votar por alguien, principios, ¿no? Es decir, yo no puedo votar por una persona que está apoyando el aborto, ¿no? Porque va contra mi principio, porque yo he dicho que el aborto para mí es pecado. Si yo soy católico y la persona que está ahí delante decir cosas bellas y hermosas, pero en realidad ya es un comunismo abierto, entonces yo no puedo votar por esta persona, ¿no? Porque no sé si te entendí un poco la pregunta, pero va en yo de cuáles son mis principios, ¿no? Para poder yo elegir a un candidato. Buenas noches. Una Bueno, pregunta. La visita, continúa. Quería preguntar, ¿qué hay que hacer con el caos? ¿Qué hacemos? ¿Nos sumamos? ¿Lo toleramos? ¿No? Ya puede entrar a una pregunta. ¿Qué hacemos con el caos? Desorden. En el libro del Génesis dice, y todo el caos, ¿no? Dios comenzó a hacer de la tierra y en los 7 días formó orden. ¿Cómo se combate el caos? ¿Tenemos que combatir el caos? Claro que sí. Por eso ahí viene, ahora sí voy a entrar a la religión, ahí viene todas las cosas que nos han enseñado nuestra fe. Dios es orden. Poder entrar o romper, yo tengo que ordenar primero mi vida.
Tengo entonces que comenzar a decir lo que me está haciendo caos en mi vida, qué relación está haciendo caos en mi vida, amistad haciendo caos en mi vida, qué cosa haciendo caos en mi vida. Ahí yo me ordeno. Si yo me ordeno, puedo ordenar a aquellos que viven junto conmigo, aun cuando no comulguen algunos pensamientos míos. Porque recuerden, hermanos, cuando tu familia sea santa y muy sana y católica, los de esta familia van a tener que relacionarse con el vecino del frente. Y el vecino del frente tal vez joven, una señorita que es totalmente distinta, adversa, con un pensamiento distinto y adverso. Y algún día estos dos jóvenes se van a encontrar en un punto común, educación o trabajo. Y si nosotros no hemos formado en el orden de la mente, en el orden de la... Entonces vamos a ser arrastrados muy fácil por el desorden de los demás. Por eso es a veces, lo vemos nosotros, que es más fácil que aquellos que tomen, jalen a los que no toman. Es más fácil que los que se drogan, jalen a los que no se drogan. ¿No? O los que es más fácil que engañen a la señorita. Vino se pregunta, oye, las chicas son estúpidas para dejarse. No, es más fácil, pues, porque tal vez ni siquiera en la mente, en la vida. Tenemos que luchar contra esto, sí. Hermano, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hacemos para luchar contra estas ideologías? A veces me pongo, no sé, a revisar la palabra y encuentro a Jesús en el mismo problema de no poder convencer a las personas y al fin como que las personas se convencen de que Jesús ha muerto, ¿no? No los llega a ver convertidos realmente a la población de resucitar. Entonces, ¿a nosotros qué espera al final? ¿Va a tener una lucha como esta? ¿O al final solo lo único que va a bastar es lo mismo de siempre, lo mismo, ¿no? Ser esa es mi pregunta. Lo importante es lo que tú vas a luchar. Si nosotros nos detenemos en la Biblia, 12 hombres cambiaron el mundo, solamente porque vivieron junto con Jesús o tuvieron el poder de los, sino que ellos se creyeron a Jesús. Este es el gran problema nuestro, que nosotros le creemos a Jesús un poquitito, nada más. Chiquitito, ¿no? Jesús es bueno, bello y hermoso, pero sin más no, ahí ya no te creo, Jesús, no te creo. Entonces nos toca a nosotros jóvenes, y por eso se insiste mucho en la energía joven, es que el joven puede crear su vida por lo que cree. Y esto ustedes lo ven, sin tener que cosas, pero ustedes lo han visto, por ejemplo, en este tipo de... Yo estoy en contra, pero ya, ¿qué hacen los jóvenes? Los hemos sacado a los jóvenes y les hemos hecho creer que esto... ¿Qué importa si mataron a su madre con el contagio, si mataron a su abuelo con el contagio, si se contagiaron, o qué importa si iban a recibir una piedra los miembros del orden? Lo importante es que voy a morir por lo que yo creo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros católicos, jóvenes? Creer que nosotros creemos a Jesucristo. Y entonces no me va a importar morir por un Jesús. Bien. Hermano, ¿cómo está? Les saluda. Y una pregunta. En la filosofía nietzscheana, hay un valor que se erige por encima de todos los valores, ¿no? Es el valor de la tolerancia. Entonces, la tolerancia se erige como una piedra angular del budismo. Entiendo. Porque mediante ello, nosotros, por ser tolerantes, tratamos de respetar la posición del otro, ¿no? Sin molestarlo. Y eso se erige como un relativismo moral y el relativismo político.
A nosotros como, es una dialéctica también, como usted lo ha mencionado, algo difícil, porque por una, nosotros tenemos que ser intolerantes, ¿no? En la sociedad obviamente nos tilda de dogmática, que ahora está prohibido ser dogmático, es decir, está prohibido principios y algo en lo que tú en realidad crees, ¿no? Sin duda alguna. Pero ¿cómo podemos llegar a ser, o sea, llegar a ser intolerantes, pero sin llegar al otro hermano? O sea, me pongo en el caso de que tengo, ¿no? Por ejemplo, yo le comparto que estudié en una universidad y me fue muy difícil, ¿no? Entonces tengo hermanos y compañeros que son, tienen una ideológica, ¿no? Y a veces creo que caemos en el sentido de tratar de juzgarlos, ¿no? De tratar de ser de izquierda, comunista, todo. Y quizás nuestras propias palabras, en vez de acercarlos al Señor, tratan, lo alejan. Entonces, ¿cómo podemos, en una sociedad donde obviamente tenemos que poder, practicar la fraternidad con hermano, ¿no? La fraternidad universal. Creo que esta es particularmente difícil para nosotros, mexicanos, ¿no? Que se nos pide, escoger al hermano. Entonces, no sé si usted nos podría ayudar en eso. Bien, a ver si entiendo tu pregunta. Primero, eh, yo tengo que tener conciencia que yo no tengo que cambiar. Tú eres así, ¿no? Yo lo único que tengo que tener conciencia es que hay que anunciar el Evangelio. ¿Cuándo vas a cambiar? No lo sé. ¿Cuándo va a ser un estilo de vida distinta? No lo sé. Pero yo, por eso hay doble dinámica, yo entendí que el Evangelio para mí es algo que es yo vivir a plenitud. Y cuando te transmito a ti, no te estoy transmitiendo, tú tienes que vivir como yo. Solamente estoy anunciando que este estilo de vida es un estilo de vida que te va a hacer distinto. Esto es algo que tenemos que clavarlo en nuestro corazón. Entonces, ¿es tibieza? No. ¿Es ir contra el otro? No. Entonces, cuando reunimos, entonces, es distinto, ¿eh? Cuando nos reunimos todos, mismo sentir o religión, entonces también ahí, incluso ahí, tengo que tener conciencia que no tienes que ser igual que yo, que Dios te formó, te forjó con un pensamiento distinto, pero tenemos principio único. Y por eso estoy insistiendo que ambos tenemos que irnos al cielo. Y por lo tanto tenemos que irnos al cielo. Sabes muy bien qué cosas estás haciendo mal. Lo único que hacemos nosotros es poner en el té sobre la mesa qué puedes tú estar haciendo mal. Cuando se encuentra una persona, por ejemplo, que tiene estos instintos, por ejemplo, es cristiano, que no es de ninguna religión, o simplemente una persona que piensa totalmente distinto, entonces lo que tenemos que hacer es escucharlo. Tenemos que comprender por qué él piensa que lo que está haciendo es verdad. Y viene mi cuestionamiento hacia mí. Si yo siento que la misma energía que el otro puede decir que eso es verdad, yo lo pongo para decir que Jesús es verdad. ¿No? Y no es simplemente, vuelvo a repetir, por eso el instinto. Dios, en su infinita misericordia, espera que cada uno en un momento y en un diseñado para él pueda convertirse. Bueno, chicos, ya que van acá porque ya es muy tarde. Percy, particularmente lo extraño mucho. Verlo pronto, hermano. Muchas gracias por tan buen tema que nos ha dado, con tanto conocimiento, hermano. Le agradezco mucho por darse el tiempo de nosotros en estos tiempos, ¿no?, en los que vivimos, y
obviamente yo le quiero manifestar algo de forma personal y quizás de parte, hermanos, es que usted ha formado y es parte muy importante de nuestra vida. Y sabe, yo personalmente lo recuerdo muy bien y siempre que estoy laborando, trabajando de sus enseñanzas, de hacer bien las cosas, de ser responsable. Y, hermano, usted, lo que ha estado en la vida de mis hermanos, en particular en la mía, es inmensamente. Agradezco mucho y le doy gracias al Señor porque tiene seres como usted acá. Y muchas hermanos, y pongámosle gracias, Jesús, al hermano Percy. Gracias, Jesús. Gracias a ustedes, siempre unirnos en la oración y que Jesús siempre nos haga entender que no hay ir al cielo. Bien, gracias, que Dios los bendiga. Todo virtual, ¿no? Por abrazos. Bien, que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga, hermano Percy. Chicos, ahora continuamos nuestra florecilla.